maestra y compañeros. Les vamos a presentar las grandes divisiones de México. Esta se divide en 4 etapas: la etapa lítica, Aridoamérica, Oasisoamérica y Mesoamérica. Los integrantes del grupo son López Hernández Milka, Martínez Escutia Yesenia, Martínez Sánchez Viniza, Mendoza Molina Mónica y yo, Morales Quijada Julio César. Les voy a dar una pequeña introducción para que puedan adentrarse un poco más al tema y aclarar dudas conforme vayamos pasando la presentación. Para empezar, las condiciones climáticas que imperaban en lo que hoy se le conoce como el continente americano hace más de 40.000 años obligaron a los seres humanos a desplazarse de un sitio a otro. Todo esto para poder sostenerse y poder sobrevivir obteniendo alimento. Imagínense que tenían que recorrer de Alaska hasta la Patagonia solo para conseguir un buen animal que comer. Después pasamos y les voy a explicar la primera etapa, que es la etapa lítica, que vamos de los 30.000 a los 2.500 años antes de Cristo. Es el periodo más antiguo de la historia de México, en donde llegaron al territorio nacional los primeros pobladores. Se desarrollaron las mejores técnicas para la elaboración de instrumentos de caza, ya que a esta etapa lítica también se le llamaba precerámica. Comprende 3 cortes de piedra: arqueolítico, cenolítico, protonolítico. Y es obvio que estos habitaban en el norte del país, ya que hubieron ciertos descubrimientos arqueológicos los cuales dieron a entender que ahí ellos habitaban. Por ejemplo, los restos de mamut y puntas de lanza, entre otros, en San Luis Potosí. O petroglifos, que son jeroglíficos, pero en piedra, que se encontraron en Nayarit. Después pasamos, y voy a dar un breve corte aquí, para el México antiguo. ¿Por qué menciono el México antiguo? Porque después de esta primera etapa, las siguientes etapas corresponden a este pedazo de la historia, ya que los distintos grupos de pobladores del actual territorio mexicano en ese entonces configuraron a lo largo de cientos de años una división basada en una fuerte dependencia de las condiciones geográficas. Y para lo cual nos lleva a la primera etapa, que es Aridoamérica. Como su nombre lo dice, en ese entonces la geografía y el clima geográfico que tenían era muy árido, ya que por la falta de lluvia y ríos obligaba a una agricultura bastante limitada, y hacía que los habitantes vivieran en cuevas y se alimentaran de nopales, agaves y bellotas. Sobrevivían prácticamente de toda la fauna del desierto. Aridoamérica se empieza a considerar desde los años 2500 a.C. y comprende actualmente los territorios como Gran Cuenca, centro y sur de California, noroeste de Arizona, sur de Texas, norte de México como Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas y el norte de Hidalgo, Guanajuato, Querétaro, Jalisco y Baja California. Sin más que decir, les voy a dar unos pequeños datos de la sociedad de Aridoamérica. Las sociedades de esta área son caracterizadas por una vida seminómada, ya que, como les digo, vivían en cuevas, pero esto no les impedía o no era necesario estarse ahí. ¿Por qué? Porque no tenían el alimento necesario como para poder sobrevivir toda una población, los cuales algunos tenían que emigrar a diferentes partes para poder conseguir un poco de alimento. Y sin embargo, en Coahuila aún así se encontraron unas cuevas, los cuales son evidencias de que los aridoamericanos eran hábiles en acondicionar las cuevas para vivir en ellas y en desarrollar incluso la alfarería. Después pasamos a la siguiente etapa, llamada Oasisamérica. Esta fue la última superárea cultural de México. Precolombió en desarrollarse en resultados de un lento proceso en introducción a las técnicas agrícolas. Sin embargo, todavía se debate cuándo se creó esta, porque aún encuentran pedazos de agricultura o pedazos de arquitectura, por así decirlo, los cuales le pertenecían a ellos y fueron encontrados, e incluso se dice que tienen entre 5.000 y 3.500 años de antigüedad. Su área geográfica en los que ellos hoy en día comprenden simplemente es el suroeste del territorio actual de Estados Unidos y el noroeste actual de México. Después pasamos a las sociedades oasisoamericanas, principalmente ubicadas en inmencionables ríos, ya que estos tuvieron un gran auge en la agricultura y vivían cerca de varios ríos o incluso lagunas, las cuales les ayudaban para la agricultura. Y todos ellos tenían diferentes rituales o diferentes hábitos culturales. Un ejemplo era de que algunas de las culturas del suroeste de Estados Unidos rendían culto a los cachinas, a lo que después se le conoció como Tlaloc, que es el dios de la lluvia, ya que siempre daban ofrendas a las deidades de la naturaleza y la fertilidad, ya que así podían tener una cosecha
mucho más abundante para así los inviernos pasarlos bien. Después pasamos a la Mesoamérica, que es de 2500 a 1521 después de Cristo. Aquí me voy a extender un poco más, ya que sabemos que Mesoamérica lleva una gran etapa y una gran importancia en toda historia de México. Pero lo vamos a resumir más fácil. La civilización mesoamericana se dividió en 4 grandes etapas: preclásica, clásica, epiclásica y posclásica. El periodo preclásico se dividió todavía en 3 partes en diferentes años. Es obvio que en los 5000 antes de Cristo descubrieron el cultivo de maíz. Entre 35.000 y 2500 antes de Cristo la zona fue habitada por grupos de cazadores recolectores. Y en 2500 antes de Cristo se inició el desarrollo de la escritura en las primeras construcciones caracterizadas como religiosas. Después pasamos a la cultura mesoamericana. Aquí, como les decía, abarca demasiado. Por ejemplo, una de ellas es la cultura olmeca, que fue el pueblo que apareció aproximadamente en el año 2000 a.C., que fue el primer gran grupo cultural de México antiguo. Después pasamos a la cultura maya, la cual fue una de las principales culturas de Mesoamérica que surgieron alrededor de 1200 a.C. y su cultura pasó por 3 periodos. Esta se consideró un gran avance para la ciencia en ese entonces, ya que los mayas podían incluso entender la astronomía, sabían sobre medicina y sobre todo eran demasiado higiénicos a comparación de los conquistadores españoles. Después pasamos a la cultura teotihuacán y tolteca. Estas surgieron alrededor de 300 a.C. y surge la cultura teotihuacana, creando la ciudad de Teotihuacán. Después pasamos a la cultura mexica. Se asentaron en la Cuenca de México durante el periodo posclásico, provenían de Aztlán, y en 1325 llegaron a una zona del lago de Texcoco donde fundaron lo que todos sabemos que es la Gran Tenochtitlán. Y por último pasamos a la cultura azteca. Los aztecas fueron una civilización precolombina mesoamericana que floreció entre los siglos XIV y XVI. En el territorio correspondiente en el actual país de México, el imperio azteco poseía un sistema de fuerzas sociales y una estructura de vigilancia demasiado amplia. Bueno, sin más que decir, nos despedimos de parte de todo el equipo. Me despido. Muchas gracias por su atención y espero les haya quedado muy clara todas estas 4 etapas de nuestro México